de Tesalonicenses, capítulo 5, estamos en el versículo 14, y vamos a leer ahí, versículo 14, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hasta acá. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, en este momento ponemos este tiempo en tus manos y tú nos ayudes, Señor, a examinar nuestras vidas a través de tu palabra. Tu Espíritu nos redarguya, Señor, nos convenza de cosas que estén mal en nuestra vida, de pecado, pero también nos aliente a seguir corriendo la carrera, Señor, a seguir mirando a Cristo. Señor, anímanos, fortalécenos en la fe, manifiéstate, Señor, en esta hora a través de tu Espíritu. Si te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es ver a nuestro hermano Becerra hoy, ¿no? Con nosotros, después de una larga estadía visitando allí en el hospital, pero ya está de alta, ¿no? Nos alegramos verte, Carlitos, y estar nuevamente con nosotros. Comenzamos el versículo 14, hoy no vamos a pasar de este versículo y quiero mirar por lo menos algunas observancias. Como decíamos, hermanos, al final de esta carta comienza el apóstol Pablo diciendo los deberes que nosotros tenemos de los unos a los otros. Los deberes de los unos a los otros. Y estamos en el versículo 14 y comienza diciendo, os rogamos, hermanos. ¿Vieron, hermanos, que Pablo sigue diciendo que os rogamos que amonestéis y luego dice que alentéis y usa otro verbo, que sostengáis, que seáis pacientes? Por lo menos 4 verbos aparecen en ese versículo 14. Pero siempre es una referencia no a los líderes de la iglesia, no al pastor de la iglesia, no a los diáconos de la iglesia, sino ¿a qué? A toda la iglesia. La responsabilidad de sostener la iglesia. Y esta frase la dijo nuestro hermano Wilman hoy en el estudio de la mañana. Y yo estaba escuchando y mirá, justamente así comenzaba el mensaje de hoy. Y él justamente lo dijo hoy en la enseñanza. La responsabilidad de sostener la iglesia es de todos. Todos somos responsables. No es solamente el pastor. Sí, el pastor tiene una responsabilidad, los diáconos tienen una responsabilidad, pero, hermanos, la responsabilidad que yo tengo de alentar a un hermano, de animar, de exhortar, es mutua, es de todos. Todos tenemos que cuidar de todos. Para eso, hermanos, nosotros siempre digo esto, ¿no? Tenemos que ver la iglesia como nuestra iglesia, como mi iglesia, como mi familia, mi cuerpo. Si yo me siento ajeno, si yo siento, ¿verdad?, que no pertenezco, si yo no tengo un amor hacia la obra de Dios, hacia la iglesia de Cristo, hacia mis hermanos, entonces voy a ser indiferente a estas observancias. Pero cuando yo amo la iglesia, cuando amo la obra del Señor, cuando yo siento que es parte de mi cuerpo, parte de mi familia, voy a tener una preocupación de los unos hacia los otros. Pablo comienza diciendo, rogamos, hermanos, que alentéis. Todos los creyentes estamos capacitados para alentarnos los unos a los otros. Y usted dirá, pero bueno, capaz que yo no tengo tanta preparación. Yo no he hecho un curso de consejería, hermano. No precisa. Si tú tienes el Espíritu Santo dentro tuyo, tú puedes alentar a alguien. Si tú eres salvo, si tienes el amor de Cristo, tú puedes a través quizás simplemente, ¿verdad?, de orar por un hermano, de llamarlo, de alentarlo, de animarlo, de preguntar, de preocuparte por ese hermano, tú puedes alentar a alguien. Y dice esta palabra, amonestéis, que os amonestéis. Uno mira esta palabra y parece que suena un poco dura, una palabra como que fuera algo, pero hermanos, en realidad, en el contexto griego de esta palabra, transmite la idea de no avergonzar a nadie.
No es con la idea de humillar a nadie, sino la idea de un amor genuino que se interesa y cuida de la vida espiritual de su hermano. Esa es la idea. Nace de una preocupación genuina, de un amor genuino, donde vela y cuida de la vida espiritual de tu hermano. Entonces, esa es la idea. El apóstol Pablo, miren cómo expresa este pensamiento, tomando como ejemplo allí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14. Pablo dice, no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Pablo no tenía la idea de retarlos y humillarlos. No es, hermanos, nunca la idea de animarnos los unos a los otros. Pablo expresa ese amor, ese afecto. Dice, yo les hablo como a hijos amados. Ahora, sigue diciendo, que amonestéis a los ociosos. Nuevamente, digo, lo bueno que poder es predicar expositivamente la Escritura, es porque uno toca todos los temas que comúnmente no los tocamos. Yo estaba pensando cuándo fue la última vez que prediqué acerca del ocio, y la verdad que no recuerdo. No recuerdo cuándo fue la última vez que prediqué acerca de la pereza, ¿verdad? Un mensaje exclusivo en cuanto a esto. Pero hermanos, acá dice que amonestéis a los ociosos. Esta palabra ocioso también implica no solamente ocioso, perezoso, sino indisciplinado. Y transmite también la idea militar de alguien que marcha fuera del paso. ¿Verdad? Es como cuando el ejército va marchando, los soldados van marcando el paso y uno va totalmente fuera de línea. Va totalmente fuera de ritmo. Entonces, hermanos, esa es la idea. O sea, alguien que no es descuidado y tiene desorden en su vida espiritual. O sea, esta palabra abarca más. Entonces, yo he leído algunos comentarios en cuanto a esto, porque vieron que la carta de 1 Tesalonicenses tiene un fuerte énfasis ¿en qué? En la venida de Cristo. Hemos hablado acerca de la venida de Cristo, vemos cómo esta iglesia estaba esperando al Señor. Y Pablo les enseña acerca de la venida de Cristo. Y Pablo los elogia en el capítulo 1, cómo ellos esperaban desde los cielos al Señor. Algunos teólogos concuerdan que puede ser que estos creyentes se habían ido a un extremo, hermano, diciendo, bueno, Cristo viene, así que ya no trabajamos más. ¿Para qué trabajar si Cristo viene? ¿Para qué estudiar si Cristo viene? ¿Para qué, verdad, me voy a casar si Cristo viene? ¿Para qué voy a hacer mi casa si Cristo viene? Entonces, hermanos, los extremos son malos. ¿Entienden? Sí, hermano, Cristo viene, pero tenemos que pagar el agua. Al fin de mes llega el recibo de la luz. Y si no lo pagaste, van a cortar la luz. Y uno tiene que trabajar. Y si bien no pertenecemos de este mundo, pero estamos en este mundo y tenemos que cumplir con las obligaciones de este mundo y las responsabilidades de este mundo. Y eso no excluye, hermano, que tengamos proyectos en este mundo y metas en este mundo. Y que usted proyecte casarse y formar un hogar y tener su casa. Y aún no está mal prosperar en su trabajo. ¿Vieron los hermanos? Los extremos, son malos. Por otro lado, es malo cuando nosotros vamos a otros extremos y estamos tan centrados en las cosas de este mundo y vivimos para este mundo y nuestros tesoros están en las cosas de este mundo. Y perdemos la perspectiva de vivir para el Señor. Entonces los equilibrios son buenos, hermanos. Ahora, puede ser que haya pasado eso. Algunos miran como algo negativo el trabajo. Y muchos piensan, y una mala interpretación, de que piensan que el trabajo es fruto del pecado. Porque recuerdan Génesis capítulo 3 y 4, Señor, luego de las consecuencias del pecado, Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás tu pan.
Pero en realidad, hermanos, antes de la caída del hombre, uno mira que Adán, antes del pecado, ya trabajaba. Dios le dijo a Adán que tenía que ¿qué? Cuidar, cultivar el huerto. Adán era responsable, tenía su trabajo, tenía su responsabilidad. De hecho, Dios trabajó, hermanos. Cuando Dios creó todas las cosas, dice la Escritura, y vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Y aquellos que piensan jubilarse y que no van a trabajar más, bueno, en el cielo vamos a trabajar. En el cielo, hermanos, la Biblia dice que sus siervos, ¿qué le van a hacer? Van a servirle. Al cielo, hermanos, por otro lado, hermanos, si fuéramos al cielo y nos sentaríamos por una eternidad, sería muy aburrido el cielo, ¿no? Estar sentado ahí, ¿verdad? Solamente cantando, ¿no? No, vamos a tener deberes, vamos a tener responsabilidades y nos vamos a gozar en servirlo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros veamos eso. La palabra exhorta, hermano, a que nosotros trabajemos, seamos laboriosos, seamos responsables. Es una exhortación, ser ocioso, hermano, ser perezoso, tenemos que afirmar que es pecado. No es de buen testimonio, hermano. La Escritura una y otra vez nos exhorta a ser diligentes y responsables. Miren, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Miguel hace poco hacía una observancia en esto, decía, no es el que no trabaje, no es el que no quiera trabajar. A veces no podemos trabajar por diferentes circunstancias. No podemos trabajar por salud. No podemos trabajar quizás porque todavía no tenemos trabajo. Estamos orando para que algunos hermanos puedan tener trabajo. Es diferente cuando yo no quiero trabajar. Entonces, hermanos, volviendo al texto allí, miren lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Dice: y os procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. ¿Vieron, hermanos, tener un equilibrio? Debemos de vivir a la luz de lo eterno, debemos de, ¿verdad?, poner primeramente al Señor, pero no está mal que tú también te ocupes de tu trabajo, que ocupéis en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, y este es el propósito, ¿para qué? Para que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estas palabras se las dice el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso. Dice: el que hurtaba, no hurte más. ¿Ahora qué? Trabaje con sus manos, ¿verdad? Para que coma, ¿verdad?, con honradez. Y no solamente eso, sino que tenga también para compartir con los que no tienen. La palabra de Dios nos exhorta, por ejemplo, a Proverbios capítulo 6. El libro de Proverbios tiene muchos pasajes en cuanto a la exhortación, en cuanto a la pereza, hermanos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6. Versículos 6 al 11. Dice la palabra: ve a la hormiga, perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, y cruzas por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado.
Es una fuerte exhortación y toma el ejemplo de lo que es parte de la naturaleza de Dios, las hormigas. Es increíble la voluntad que tienen las hormigas y cómo trabajan las hormigas. Ahora, hermanos, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra de Dios: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Hermanos, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la pereza y el ocio, lo que está diciendo la palabra, tiene ¿qué? Consecuencias. Tiene consecuencias. Quizás, hermanos, mi necesidad material, mi necesidad económica, puede pasar que no tenga nada que ver con la fidelidad de Dios en tu vida. El Señor no es bueno, el Señor no es fiel, el Señor no me provee, pero si tú no quieres trabajar. Quizás alguien espera como Elías, ¿verdad? Que vengan los cuervos del cielo y le traigan pan. Pero entonces, hermanos, Dios es fiel, pero también tu negligencia tiene consecuencias. Si yo no quiero trabajar, voy a sufrir eso. Miren, volviendo a Proverbios, capítulo 24, versículo 30 al 34. Proverbios capítulo 24, dice el versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí por toda ella había crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, un poco para dormir. Y luego dice el versículo 34. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Vieron, hermanos, no voy a seguir, pero hay tanta exhortación de la Escritura en cuanto a este tema. Los cristianos deben ser conocidos como personas diligentes, laboriosas, responsables. Ahora continuamos, hermanos, y volviendo al texto de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Así también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y ahora dice que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Y quiero centrarme primeramente, ¿quiénes son los de poco ánimo? ¿Y por qué son de poco ánimo? Miren, la traducción de la palabra griega significa alma pequeña. Los que tienen un alma pequeña, pero en realidad incluye mucho, y cuando estudié esto pude ver, hermanos, que hay mucho material y podríamos simplemente predicar un solo mensaje de esto. Pero son los que se desaniman por cosas pequeñas. Cualquier cosa puede llegar a afectar sus vidas. Cualquier cosa pequeña puede llegar a desanimarlos. Y yo pienso, hermanos, que todos los creyentes, todos los cristianos, en algún momento pasamos por tiempos de desánimo espiritual. Mentira que siempre estuvimos 100 a 100. Hermanos, aún en la Biblia, nosotros cuando miramos las grandes vidas de estos grandes hombres de Dios, como por ejemplo Elías, ¿recuerdan Elías? Elías cuando, ¿verdad?, va y derrota a los 400 profetas de Baal. Pero después una mujer lo amenaza y Elías se desalienta y se desanima y se mete en una cueva y quería morir. Y dice, qué tremendo, era Elías. Bueno, también, hermanos, quizás tú te vas a desanimar. Uno piensa a Jeremías, ¿no? ¿Recuerdan Jeremías? En Jeremías capítulo 20, versículo 9, dice, dije, no voy a hablar más de él, voy a callar, ya no quiero predicar más, porque Jeremías, hermano, predicaba y su ministerio era... No tuvo ningún convertido Jeremías. Y cada vez que predicaba lo apedreaban, lo ponían preso, o sea, era tremendo.
Pobre Jeremías, llegó un momento que estaba desanimado, hermano. No veía resultados en su ministerio. Entonces, hermanos, aún los grandes hombres de Dios pueden desanimarse. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que nosotros no podemos vivir desanimados. Como cristianos, hermano, no podemos quedarnos toda la vida desanimados. Es normal, es natural que en algún momento te desanimes por las pruebas, las presiones, aflicciones, enfermedades, dificultades, el pecado, la lucha. Pero, hermanos, no podemos vivir en desánimo. Y vamos a mirar que, estudiando un poco, hermanos, miren, la palabra desánimo del diccionario de la Real Academia Española implica esto, rendirse. Alguien que se rinde. Por supuesto, estamos hablando espiritualmente. Impotencia. Desmoralización. Desesperación. Aflicción. Apatía. Yo pensaba, hermanos, cómo afecta el desánimo. ¿Y qué es lo que produce el desánimo en la vida de un cristiano? O sea, el desánimo nos lleva a ser pusilánimes, nos lleva a ser temerosos, nos lleva, ¿verdad?, a no querer enfrentar las situaciones, a desanimarnos con facilidad ante la pequeña prueba. Pero, hermanos, gran parte de la razón, y no digo todo, pero, hermanos, yo pienso que casi siempre el desánimo es producido por nuestra falta de confianza y fe en las promesas de Dios. Y esto es importante, hermano. Lo voy a reiterar porque, miren, es así. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el desánimo en nuestra vida puede ser producido por la falta de confianza, de fe en las promesas de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a ser inestables espiritualmente. Saben que una de las leyes en la guerra para el pueblo de Israel, en Deuteronomios capítulo 20, versículo 8, miren cuál era una de las leyes de la guerra. Y decía así, ¿quién es hombre medroso? ¿Saben qué es medroso? Es una persona miedosa, temerosa, débil. Y luego dice, y pusilánime, alguien, ¿verdad?, desanimado. Y decía el general entonces, dice, bueno, si alguien está así, vuélvase a su casa. No lo queremos en el ejército. Y la razón, hermano, es porque muchas veces el desánimo es contagioso. El miedo es contagioso. Uno puede mirar, y vamos, si podemos poner en la pantalla Números capítulo 13, perdón, Lucía, versículo 31. Vamos a mirar un ejemplo en las Escrituras. Números capítulo 13, versículo 31. Y aquí tomamos como ejemplo, hermanos, los 12 espías que fueron a recorrer la tierra prometida, ¿recuerdan? 10 espías vinieron y dieron un mensaje desalentador. Solamente 2 espías, que fueron Josué y Caleb, dijeron, ¿verdad?, y alentaron al pueblo y dijeron, bueno, Dios nos prometió que nos va a entregar esta tierra, así que vayamos y tomémosla. Y creyeron en la promesa de Dios. Y, hermanos, no se olvide del punto, muchas veces el desánimo es causa de la falta de fe y confianza en las promesas de Dios. Y acá quiero mirarlo con ustedes. Dice Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo volvieron estos 10 espías, hermanos? Volvieron desanimados. Y la razón, hermanos, de su desánimo fue que no le creyeron ¿a quién? A Dios. ¿Qué les había dicho el Señor? ¿Cuál era la promesa, hermano? Toda la tierra que pise la planta de vuestros pies será de ustedes. Dios le dijo a Josué, yo voy a pelear por ustedes, yo les entrego esta tierra, vayan, tómenla. Se lo había dicho 1, 2, 3 veces.
La sencilla razón del desánimo de estos espías, hermanos, fue que no le creyeron al Señor. No creyeron en la promesa de Dios. Por lo tanto, volvieron desanimados. Y no solamente volvieron desanimados, sino que hicieron, contagiaron al resto. Le dijeron a todo el pueblo, ¿saben qué? Si entramos, morimos. Son más fuertes, hay gigantes, vamos a perecer. Una de las razones, hermanos, porque los que se desaniman, ¿verdad? A los débiles, hermanos, son controlados por sus emociones y sentimientos. Son controlados por las emociones y sentimientos. Los de poco ánimo, hermanos, son controlados por sus sentimientos y emociones. La razón, hermano, es que nuestra vida cristiana tiene que estar controlado por lo que Dios dice, guiado por lo que Dios dice. Yo tengo que sentar mi vida, mi fe, en base a lo que Dios dice, no en cuanto a lo que yo pienso. Entonces, hermano, si yo estoy controlado por mis sentimientos y emociones, voy a estar controlado como por sentimientos de duda, de miedo, de angustia, de enojo y cosas así. Porque en realidad no me controla la palabra, me controla mi estado emocional. Y entonces, hermanos, es así cuando a veces muchos creyentes viven como, ¿saben cómo qué? Como una montaña rusa. Nunca me voy a subir a una montaña rusa, pero uno mira los videos, hermano, y de pronto vas cayendo a 200 por hora, ¿verdad? ¿Viste? Y parece que, ¡wow! Y de pronto subís a todo lo que da y estás allá arriba. Y mañana estás allá abajo. Y hoy amás a Dios y amás a los hermanos y amás la iglesia y querés dedicarte al ministerio y pasado ya querés tirar con todo. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a ser controlados por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre está instando en las Escrituras: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. More en abundancia. Dice el versículo 33, Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Hermanos, hermanos, los que son de poco ánimo, uno puede ver, hermanos, que lo que primero ven en primer obstáculo o prueba o cualquier situación difícil, se desaniman. Porque, hermanos, ellos toman sus decisiones basadas en sus sentimientos y basadas en las circunstancias. Ellos dijeron, bueno, vámonos de vuelta a Egipto. Eso fue lo que dijeron. ¿Pero por qué? No porque estaban pensando con fe, sino que estaban tomando decisiones, estaban siendo guiados por lo que ellos sentían y veían y por las circunstancias. Pero la palabra de Dios nos llama, recuerdan el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Entonces, hermanos, ellos dijeron en el capítulo 14, versículo 3, miren la resolución de ellos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para que caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ellos estaban tomando decisiones guiados por sus propios miedos y temores, porque no estaban pensando con fe. Por lo contrario, vemos a Josué y Caleb, estos dos creyentes. Miren, dice el versículo 6, 14:6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, no eran de los que habían reconocido la tierra y rompieron que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dice el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel.
O sea, en otras palabras están diciendo estos hombres, si Dios dijo que nos va a entregar la tierra, es una tierra buena, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no creerle a Dios? Hermanos, aquí uno de los que, por lo que podemos ver, lo que causó desánimo en estos 10 discípulos y en la multitud del pueblo, hermanos, ¿qué fue? La falta de fe en la promesa de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, ¿le crees a Dios? ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Crees en la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo yo puedo tener estabilidad emocional? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Si me miro a mí, soy inamable. Si miro mi conducta o mi estándar de vida, hermano, yo no soy salvo. Yo, hermano, lo único que me causa esperanza, seguridad, estabilidad es la promesa de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios me perdona? ¿Cómo yo sé que tengo vida eterna? En base a la promesa de Dios. Entonces el desánimo nos lleva a endurecer nuestro corazón. El desánimo lleva a endurecer nuestro corazón porque fue tremendo, hermano. Miren lo que pasó. En Números capítulo 14, versículo 10. Entonces la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. O sea, no solamente fueron incrédulos, se desanimaron, sino que ahora querían apedrear a sus hermanos. ¡Wow! Tremendo. Ellos fueron temerosos y cobardes para obedecer la palabra de Dios, pero valientes para desquitarse contra sus propios hermanos. Es tremendo, hermanos, pero a veces somos cobardes, ¿saben para qué? Para hacer lo que Dios dice, pero somos valientes para pecar. Entonces, hermanos, somos cobardes, somos débiles, somos miedosos de hacer la voluntad de Dios. Tenemos miedo, pero para pecar no tenemos miedo. Somos valientes para hacer hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, el desánimo nos hace perder de vista las cosas verdaderamente importantes en la vida. Las cosas espirituales. Te lleva a menospreciar o tener en poco la oración en tu vida personal, el buscar a Dios. Te lleva a tener en poco la lectura de la palabra de Dios. Te lleva a tener en poco, ver sin importancia el hecho de congregarse y tener comunión con los hermanos. Eso causa el desánimo, hermano. Hermanos, el desánimo nos quita la gratitud. Nos lleva a protestar, nos lleva a excusarnos por todos y nos hace críticos por todo y con todos. El desánimo te aleja de Dios y de tus hermanos. El desánimo hace que nosotros perdamos un corazón humilde, moldeable y sensible por un corazón endurecido. Uno puede ver a veces, hermanos, en la vida de cristianos que en ciertos momentos tenían un corazón humilde, moldeable, gozoso, sensible, receptivo, fiel, sencillo. Pero llega un tiempo, hermanos, que su corazón se endurece. Y está lleno de orgullo, indiferencia, apatía. Recuerden, hermanos, que la Escritura dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y la palabra cobardía implica desánimo. Dios no nos ha dado espíritu de desánimo. Luego dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora, quiero mirar, hermanos, ¿cuál es el deber que tenemos que tener nosotros hacia aquellos que se desaniman, los que se desalientan? Dice que alentéis a los débiles, a los de poco ánimo, que alentéis. La responsabilidad de aquellos que son fuertes en una congregación, la responsabilidad de todos, hermanos, es de alentarnos.
Yo quiero ir a Hechos capítulo 11, versículo 23, si podemos ponerlo en la pantalla. Y quiero mirar un ejemplo. Un ejemplo en las Escrituras, hermanos, de alentar los unos a los otros. ¿Saben quién fue? ¿Recuerdan a alguien? Bernabé. Bernabé. Su nombre es hijo de consolación. Eso es lo que significa. Él era conocido en la iglesia como alguien que siempre estaba alentando, animando a los creyentes. ¿Pero a qué los animaba? A seguir al Señor. Ah, qué bueno, hermano, qué ministerio tan precioso, qué desafío, qué virtud, qué fruto. Dios quiera que en nuestra iglesia, hermanos, haya muchos Bernabé. ¿Qué hago? No sé qué hacer en la obra del Señor. Alienta a tus hermanos. Mira a los débiles. Mira a los desalentados, aliéntalos. Ora por ellos, llámalos. Busca el poder animarlos. Así que Bernabé, hermanos, ¿recuerdan? ¿Quién fue Bernabé? Miren algunas observancias de Bernabé. Bernabé fue el que le dio una segunda oportunidad. ¿Recuerdan a quién? A Lucas. A Lucas. Y Pablo fue el que primero no lo quiso llevar. Después Pablo lo restaura. Pero al primer desánimo, traspiés en la vida de Lucas, Bernabé estaba allí ¿para qué? Restaurarlo, alentarlo y animarlo. Pudo haber dicho, no, Pablo en primero no lo perdonó, Pablo, fue duro. No lo quiso llevar y tuvieron una diferencia entre Pablo y Bernabé y Pablo se fue por su lado y Bernabé por otro. Posteriormente pasa el tiempo y Pablo ve la fidelidad de Lucas y dice, bueno, y Pablo lo restaura y trae a Lucas, que es útil para el ministerio. Pero Bernabé fue el que primeramente tuvo el corazón de amar y de animarlo y restaurarlo. No importa, Lucas, que tuviste un traspié. Yo estoy para animarte. Ahora, también podemos ver a Pablo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo mismo se convierte? Y que nadie quería acercarse a Pablo, porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Antes los mataba, los perseguía, los apedreaba, los ponía presos. Y cuando ahora lo ven en la iglesia, imagínense, los hermanos decían, yo con este no quiero andar. Quizás es un espía, quizás un falso hermano, quizás está introduciéndose para denunciarnos a las autoridades judías. Pero el que lo introdujo a la comunión y el que lo acompañó, ¿saben quién fue? Bernabé. Ahora miren, hermanos, lo que dice. Eso me gusta, hermanos. Yo digo, cuando llega alguien nuevo a la iglesia, nosotros tenemos que ser Bernabé. Tenemos que ser Bernabé. Porque de pronto, ¿verdad? Nosotros nos conocemos y termina el culto y estamos tan entretenidos charlando porque, ¿verdad? Y disfrutando. Y hay una persona nueva y ahí está. Siendo indiferente, ¿verdad? Perdón, ignorado quizás por todos. Nosotros tenemos que acercarnos, saludarnos, charlar, integrarlo. Eso fue lo que hizo Pablo con Bernabé. Ahora, hermanos, miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 23. Si podemos ponerlo ahí, Hechos 11, 23, gracias. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó. Y ahora dice, está hablando de Bernabé y exhortó. Ahora la palabra exhortó, hermanos, significa animó. Animó. Así que Bernabé animó ¿a quiénes? A todos, no a algunos. Él animaba a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué cosa preciosa, ¿no? Porque a veces nos podemos animar para tantas cosas. Che, vamos a comer unos chorizos. Vamos a jugar al fútbol. Vamos a mirar una película. Pero no, Bernabé animaba a que fuéramos fieles al Señor. No digo que el otro esté mal, pero digo, el propósito mayor de Bernabé de animar era, hermanos, tenemos que ser fieles al Señor. Y uno se puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué él animaba? ¿Qué los llevaba a ser un hermano que animaba a los demás? Miren lo que dice el versículo 24. Porque era
varón bueno. ¿No es precioso esto, hermano? Porque era varón bueno. Y miren lo que sigue diciendo. Y lleno del Espíritu Santo, de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Lo que lo llevaba a Bernabé a animar a los demás es que era un hombre bueno, pero también lleno del Espíritu Santo. Bernabé tenía el fruto del Espíritu en su vida. Yo pensaba, hermanos, en cuanto a esto, si nosotros queremos mirar nuestro crecimiento espiritual en este último año, nuestro crecimiento, hermanos, no está basado en cuánto más sabemos de teología o cuántas más cosas hacemos para el Señor. Sí, es parte del conocimiento, pero no es solamente eso. Sino está basado, el termómetro correcto es este, cómo yo demuestro el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, templanza, benignidad. Hermano, ¿eso se está manifestando en tu vida? ¿Eso es algo creciente en tu vida? ¿Eso es algo que moldea tu carácter? Así era Bernabé. Uno puede preguntarse, hermano, ¿somos de los que animan o desaniman? ¿No? Porque están de los dos lados. Están los que animan, pero están los que desaniman. Y hay ejemplos en la Biblia. Un ejemplo, hermanos, fue la mujer de Job. Job estaba en una prueba horrible y viene su esposa y lo anima. No, todo lo contrario. Le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te matas? Y te mueres. Tremenda ayuda idónea era la. Terrible, hermano. Entonces, en vez de animar, consolar, hermanos, no permitas que el desánimo controle tu vida. No permitas que tus pensamientos, tus sentimientos controlen tu mente. Trata de que tu mente esté llena de la palabra de Dios, controlada por lo que Dios dice. No permitas que el desánimo te aleje de la iglesia, de los hermanos, de la comunión. No permitas que el desánimo te aleje del Señor, hermanos. Trata de mantenerte fiel al Señor. Así que, pensando esto, hermanos, todos nosotros en algún momento en nuestra vida sufrimos desánimo. De hecho, la vida cristiana puede decir, hermanos, que quizás algunos de ustedes, o todos, comenzamos a los tumbos, como un bebé, dando sus primeros pasos, tropezando, cayendo, lastimándose, llorando. Pero llega un momento que, gracias a Dios, ya podemos caminar y ser fuertes. Hermanos, tenemos que llegar al momento de poder ser fuertes espiritualmente. No dejes que el desánimo controle tu vida. No dejes, ¿verdad? No te sientas cómodo en esa situación. Y recuerda, hermano, el desánimo es causado, ¿saben por qué? Por no creerle a Dios. Eso te lleva al miedo. Ay, si a mi hijo tiene un accidente. ¿Verdad? Ay, si quedo sin trabajo. Ay, si tengo una enfermedad. Ay, si esto. Ay, si lo otro. Hermanos, estamos en sus manos. Sus promesas son sí, amén. Tenemos que confiar en la presencia de Dios y en el cuidado de Dios en nuestra vida. Si no, vamos a vivir temerosos, amargados, desanimados y llenos de miedo. Porque no le creemos a la promesa. Entonces tú quieres hoy vencer el desánimo, yo te desafío, hermano, a que fortalezcas tu fe y le creas a Dios. Y si tu fe es chica y tu fe es débil, pídele al Señor fe. Pero cuando leas la Biblia, mañana de mañana o esta noche, léela con fe. Créele, hermano, créele a Dios.
El escritor a los Hebreos exhorta a una comunidad que estaba escuchando, dice, y toma como ejemplo a la generación de Israel. Dice, porque no les aprovechó, porque escucharon y no fue acompañada con la fe. Yo puedo escuchar, yo puedo saber, yo puedo leer cada día, pero si no le creo, hermano, a Dios, eso no me va a ayudar. Tenemos que creerle a Dios. Así que vamos a terminar orando al Señor.